a los nominados a los premios Simón, con los que se pretende reconocer el trabajo realizado por realizadores y artistas aragoneses. La novia de Paula Ortiz, por ejemplo, es una de las películas que opta a estas nominaciones. Lo cierto es que calienta motores, por tanto, la gran cita del cine aragonés que llegará el próximo día 29 de abril. Lo hará desde el Teatro Principal, una gala que, por cierto, van a poder ver en esta casa, en Aragón TV. Muy bien. Pasar, ¿no ve que se va a morir? Que lleva la sangre, hay que llevarla a un hospital. Cuenta, cucaracha. Para explicarnos todo lo que lleva detrás esos premios Simón tenemos a Carlos Bala, el director de la gala, también a Camino Ibars, de la prensa de la Academia de Cine Aragonés, que nos decía que no es el Teatro Principal el escenario, que va a ser otro lugar. Este año hemos cambiado, es una de las novedades de este año. Bueno. Pues bien, mira, me acabo de enterar. Nos vamos a la Sala Mozart del auditorio. Sí. Y bueno, estamos muy contentos con ese cambio porque... Pues cabe más gente. Cabe más gente. Sí, y siempre teníamos problemas de aforo, o sea que es una buena noticia. Bueno, hoy hemos conocido los nominados de los principales premios y también ese premio de honor, ¿verdad? Sí, bueno, acabo de hablar hace poco con Fernando y me ha dicho que estaba muy contento, que le estaban llamando de todos los medios de aquí de... Espera, que se lo vamos a preguntar, que te está escuchando. Fernando Esteso, buenas tardes. Bien dicha, el programa lleva la palabra. Hola, Nicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Fernando? Pues mira, orgullosísimo, vamos, que por mí, o sea, de maravilla, o sea, pensando que en una quinta edición que se han acordado de mí, y bueno, pues, o sea, encantado. ¿Pero qué significa para ti esto de ser Simón de Honor? Pues hombre, pues yo no lo sé, pero después de todos los que me han precedido, pues, puñeta, también que esté vivo y recibirlo vivo, pues es muy importante. Y bueno, pues eso no lo sé. No sé si es un reconocimiento a mi trabajo o es un reconocimiento a mi aragonesismo, yo qué sé. Porque, a ver, que no nos escucha, ¿por qué, Fernando? ¿Es un reconocimiento a su trabajo, Carlos, o sí, es por qué se ha pensado en esta figura? Bueno, porque es un magnífico actor y bueno, estaba en la mesa todo el rato, queríamos a alguien diferente también con respecto a otros años y Fernando nos daba ese perfil. Y lo estimamos mucho como actor. También es verdad que pertenece a una época a lo mejor que para la gente joven y la gente de la ACA es menos reconocible, pero es un merecido Simón de Honor para... Fernando, muchísimas gracias, qué palabras. ¿Qué te parece lo que acabamos de escuchar? Qué bien, qué bonito. O sea, que estaba en la mesa yo sin saberlo. Vaya. ¿Te pondrás el smoking como estabas tan elegante en los Goya o no has pensado un modelito, que te estamos viendo en las imágenes de los pasados Goya? Pues no lo sé, vendrá la nota del protocolo y entonces sabré a qué atenerme, no lo sé. O sea, yo qué sé. Bueno, pues Fernando Esteso, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena y un abrazo inmenso, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros y a Aragón entero. Y gracias a la Junta de la Academia de Cine de Aragón por haber pensado en mí. Muchas gracias, espero hacerme merecedor de ese honor y bueno, y todavía representar con orgullo en cualquier película donde me desenvuelva. Don Fernando, lo dicho, gracias, amigo, un abrazo. Muchas gracias, adiós. Bueno, Fernando Esteso es uno de esos nominados, bueno, uno de esos premiados, en este caso con el Simón de Honor, pero hay otros nominados, ¿verdad? Vamos a destacar los más importantes. Bueno, tenemos 6 nominaciones con La novia tiene 6 nominaciones, luego está El bandido cucaracha, que tiene 4 nominaciones. ¿Sí? 4 El bandido, sigue. Sí, luego sería Refugios, de Alejandro Cortés, que está con 3, si no me equivoco. Luego el cortometraje Milkshake Express, de Miguel Casanova, que también estaría con 3. Existencial con 2. David Goñi. Sí, son así un poco los... Y eso que se suele hablar de que el cine aragonés está atravesando un gran momento, ¿vosotros lo habéis notado en esta edición? Bueno, nosotros tenemos una especie de texto un poco fundacional para este año, para la quinta edición, que es lo que escribió en el Heraldo Luis Alegre, que creo que lleva por título algo así como El año mágico. Nosotros hablamos un poco de primavera, de cine aragonés.
primavera, que no sabemos si se convertirá en invierno o no, pero sí que es verdad que estamos remontando, ¿no? O estamos cogiendo como vuelo, y hay un montón de proyectos potentes, y este año es reflejo de esta, pues eso, de esta primavera que estamos viviendo con, pues eso, con Bendita Calamidad, La Novia. ¿Y por qué se ha Ronces. llegado a esta primavera? Precisamente, probablemente uno de los momentos más complicados desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, quizás es que nos tocaba, ¿no? Yo creo, es una buena pregunta, sería un debate, pero yo creo que, bueno, talento en Aragón indiscutiblemente hay, y mucho. Es verdad que hay mucho talento que viene o sea, que ha tenido que salir fuera, y luego van y vienen, ¿no? Paula Ortiz graba aquí, rueda aquí o produce allá, pero es así, es que somos así, somos muy buenos. La película de La Mata también pendiente por estrenar, ¿no? También, Al final también. de la primavera. Sí, por eso y hay un montón de proyectos que están a punto de salir también. Así que, en fin, hay que apostar por el talento aragonés. Y para esa gala del día 29, que se va a poder seguir aquí en Aragón TV, además del cambio de ubicación, ¿alguna otra pequeña sorpresa o gran sorpresa? Bueno, sorpresas. La maestra de ceremonias es la actriz Irene Alquézar. Irene Alquézar es una actriz que ha hecho en el Teatro del Mercado con mucho éxito de Agustina de Aragón. Exacto. Y tiene los 8 apellidos maños, Irene Alquézar. Así que, como no, es nuestra maestra de ceremonias, está con muchas ganas. También tenemos a la Hobbs, que es la joven orquesta de bandas sonoras, que en la Mozart va a sonar fenomenal, conducida por los chavales de la Hobbs. Y las composiciones son de Jesús Aparicio, que es el compositor también del año pasado, que lo teníamos en Los Simón. Así que, bueno, esas son un poco las novedades. Muchas risas, mucho cine, y los protagonistas son los nominados y los ganadores, sobre todo, ¿no? Bueno, nosotros permitidnos que tenemos a nuestro compañero Maxi Campo Es nominado verdad, en la Maxi, categoría claro. de mejor cortometraje, así que cruzaremos los dedos porque gane Claro, este galardón. Cuenta atrás, ¿no? Ya la Semana Santa, y ya os ponéis en abril a preparar toda esta gala, que supongo que darán flecos sueltos. Sí, ahora ya con los últimos preparativos, bueno, sobre todo la agenda de actividades que estamos preparando durante todo el mes de abril. Vamos a tener proyecciones, mesas redondas, encuentros en Zaragoza, Huesca y Teruel, con ese ánimo que siempre pretendemos de vertebrar un poco todo Aragón y de unir tanto a gente del cine que está dentro como fuera, ¿no? De nuestras tierras. O sea, que sea un encuentro. Con muchas ganas de encontrarnos y de que sea la fiesta del cine aragonés. Pues se abre el periodo de votaciones y habrá que esperar hasta el 29 de abril, y como ha dicho Jesús, lo veremos en esta casa, aquí en Vosotros Aragón votáis, TV. ¿no? Sí. Vale, ahora os sobornamos. Para lo de Maxi. Ahora tiramos por Maxi. Venga, de momento vamos a saludar a nuestra compañera Blanca Liso y a ver qué nos tiene que contar hoy en Aragón en Abierto. Hola, Blanca.